Hola, bienvenidos de nuevo al canal de Profe Bermejo. Vamos a seguir en este podcast con la serie que estamos dedicando a los temas, a los bloques de contenido de la PEBAU en Andalucía correspondientes a Historia de España. Hoy toca pues explicaros el llamado bloque 5, titulado La conflictiva construcción del Estado liberal, que se subdivide a su vez en varios subbloques. Vamos a empezar por el primero, que sería el 4, cuyo nombre es el periodo de regencias durante el reinado de Isabel II, Revolución Liberal y Primera Guerra Carlista, 1833-1843. A la muerte de Fernando VII, Isabel II tenía 3 años y hasta los 13, que fue declarada mayor de edad, se van a desarrollar lo que se llama el periodo de regencias. La primera regencia va a estar a cargo de su madre María Cristina entre 1833 y 1840, y tras 1840 va a haber una breve regencia de 3 años que va a estar protagonizada por el general Espartero entre 1840 y 1843. El primer periodo, que sería la regencia de María Cristina, como hemos dicho, se desarrolla entre 1833 y 1840, y es una etapa de transición que se desarrolla tras la muerte de Fernando VII y que tuvo como telón de fondo una guerra civil, la llamada Primera Guerra Carlista, y el protagonismo de esta etapa pues es el de la viuda de Fernando VII, que es María Cristina. En esta etapa se consolidó la división del liberalismo en dos corrientes principales, una división que se mantuvo a lo largo de todo el reinado de Isabel II. Por un lado estaban los liberales moderados, que eran partidarios de una fórmula intermedia entre el absolutismo y la soberanía popular, y que consideraban que la corona debía contar con amplios poderes y que el sufragio debía ser muy limitado. Por otra parte estaban los liberales progresistas, partidarios de la labor legislativa de las Cortes de Cádiz y de una profunda reforma social y política que limitase el poder del rey a favor del Parlamento. Durante esta etapa, María Cristina siempre se mostró favorable a los moderados, ofreciendo solo el gobierno a los progresistas cuando la situación social o política amenazaba la estabilidad de la monarquía. Respecto a los gobiernos de esta etapa, se caracterizaron por su corta duración, claro reflejo de la inestabilidad política y por el predominio del partido moderado, en concordancia con las inclinaciones de la regente. Los hitos más importantes de esta regencia fueron, por un lado, el llamado régimen del Estatuto Real, una etapa en la que se establece la división provincial en 1833 concebida por Javier de Burgos y se aprueba el llamado Estatuto Real de Martínez de la Rosa en 1834, una carta otorgada que establecía unas cortes bicamerales, reconocía la soberanía compartida entre la corona y las cortes, así como un sufragio limitado a una minoría con las rentas elevadas. En segundo lugar, se produce el periodo llamado de los gobiernos progresistas y la desamortización, que transcurren entre 1835 y 1837. En esta etapa Mendizábal va a ser el que realice en 1836 un programa de desamortizaciones de las tierras de la Iglesia para financiar la guerra contra el carlismo. En ese mismo año se produce la Sargentada de la Granja, que dio lugar a un cambio de gobierno de signo progresista. Fruto de este pronunciamiento, la regente tuvo que convocar nuevas cortes que se convirtieron en constituyentes. Estas cortes elaboraron la Constitución de 1837, que establecía la soberanía nacional compartida entre el rey y las cortes. Esta soberanía nacional compartida se explica porque hubo un acuerdo entre progresistas y moderados para que en el preámbulo de la Constitución no apareciera el concepto de soberanía nacional, pero en el articulado sí aparecía ese concepto que dividía a progresistas y moderados de soberanía nacional. Las Cortes, por otra parte, eran bicamerales, el sufragio se mantenía como un sufragio censitario y el Estado a nivel religioso era un Estado aconfesional. El último periodo de esta regencia de María Cristina sería el llamado trienio moderado, que se desarrolla entre 1837 y 1840. Tras la aprobación de la Constitución se celebraron elecciones de acuerdo con la nueva ley electoral. Ganaron los moderados, que con el apoyo de la regente gobernaron hasta 1840, aunque con muchos problemas a causa de la guerra carlista. Las tensiones entre progresistas y moderados aumentaron con la nueva ley de ayuntamientos. Los moderados sostenían que el alcalde debía ser nombrado por el gobierno, considerándolo un representante del poder central,
mientras los progresistas entendían que el alcalde debía ser elegido por los vecinos. Mientras decrecía la popularidad de la regente, crecía la del general Espartero, quien tras la firma del Convenio de Vergara fue considerado el pacificador de España. En octubre de 1840 María Cristina acabó abdicando y asumió la regencia el general Espartero, apoyado por los progresistas. Dentro de este periodo ocurre la Primera Guerra Carlista, que se desarrolló entre 1833 y 1840. El carlismo es un movimiento político que tuvo su momento más espectacular en estos años, pero hay que buscar sus orígenes en el siglo XVIII y sobre todo a partir de 1820. Su lema Dios, patria, rey y jueces, resumido en el binomio trono y altar, articula toda la teoría oficial política. A estos elementos se suma la defensa del foralismo particular de cada uno de los territorios, aspecto que va tomando fuerza a medida que avanza la guerra, así como la defensa de la religión. Las intenciones centralizadoras y los ataques de los liberales al clero, sobre todo a partir de 1835 con la exclaustración y la desamortización, activaron la lucha. Los carlistas pretendían además restaurar la legitimidad, puesto que no reconocían valor jurídico a la pragmática sanción de 1830, y ateniéndose a la ley sálica tradicional en la dinastía borbónica, por la que don Carlos tendría que ser el rey. La masa fundamental de seguidores del carlismo eran campesinos, especialmente de la región vasco-navarra, de Cataluña y de la montaña levantina y del Bajo Aragón. La guerra se inicia con los intentos carlistas de crear un ejército y ocupar alguna ciudad importante como Bilbao, que será sometida a un asedio infructuoso. En 1836 el general Gómez intentará extender el carlismo por el resto de España con una expedición militar, pero terminará fracasando. Tras varios años de guerra se produce una división dentro del carlismo entre los que pretenden firmar la paz con los isabelinos y aquellos que pretenden seguir con la guerra. Finalmente, en 1839 se firmó el Convenio de Vergara entre el general Maroto y Espartero, con el que la guerra prácticamente quedó finalizada. Solo el general Cabrera mantendrá su resistencia en la región del Maestrazgo hasta 1840. El siguiente periodo importante de las regencias va a ser la regencia de Espartero, que se desarrolló entre 1840 y 1843. Esta regencia se caracteriza por las medidas progresistas, tales como las disposiciones a favor de la milicia nacional o las elecciones municipales. Los conservadores o moderados, por su parte, van a estar conspirando durante todo el periodo. En noviembre de 1842 el regente firmó un tratado de libre comercio con Inglaterra que perjudicaba la industria textil catalana, lo que produjo un levantamiento de la burguesía y de los obreros de Barcelona que Espartero intentó reprimir bombardeando la ciudad. Este hecho y su gobierno cada vez más autoritario le resta apoyo. En 1843 Narváez, un general conservador, líder del Partido Moderado, lleva a cabo un pronunciamiento militar. Espartero se retira y se declara la mayoría de edad de Isabel, que en este momento tenía 13 años. De esta manera pasamos al siguiente periodo, que se denomina, sería el punto 5, o el subbloque 5, que es la construcción y evolución del Estado liberal durante el reinado efectivo de Isabel II, 1843-1868. Este periodo supone la reafirmación de los principios políticos del liberalismo doctrinario en España y la implantación de las bases económicas del capitalismo. La reina siempre se apoyó en el Partido Moderado, cuyo principal líder fue Ramón María Narváez, quedando siempre excluidos del poder los progresistas, que tienen que recurrir a la conspiración, los pronunciamientos militares y apenas tendrán acceso al poder. Podemos destacar dos características esenciales de este periodo: el permanente fraude electoral y el importante papel que juega el ejército. En esta etapa podemos distinguir tres fases. La primera, denominada la década moderada, entre 1844 y 1854. Después del pronunciamiento militar de Narváez contra Espartero, Narváez se hizo con el poder y va a ser el gran protagonista de esta etapa. Su política se va a caracterizar por la represión y la implantación de leyes moderadas.
Durante 10 años se acometieron reformas que limitaron el alcance de las efectuadas por los progresistas con el objetivo de construir un Estado liberal centralizado que asegurara el orden y la seguridad. En 1844 se va a crear la Guardia Civil por parte del duque de Ahumada. En 1845 la Ley de Administración Local, por la que alcaldes y concejales del ayuntamiento son nombrados por el gobierno. Se produce también la reforma tributaria de Mont-Saint-Millán, que sustituye el sistema fiscal del antiguo régimen por dos impuestos, uno que sería la contribución territorial y otro el impuesto sobre el consumo. En 1851 se firma el concordato con el Vaticano, por el que se paraliza la desamortización de las tierras del clero y aumentaba la financiación de la Iglesia Católica. Se crea un sistema de educación pública y en 1851 un nuevo Código Penal. Pero el cambio político fundamental se recoge en la Constitución de 1845, que suprime los aspectos más avanzados de la de 1837 y asume los principios del liberalismo conservador o moderado, el llamado liberalismo doctrinario. Esta Constitución va a establecer la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, va a producirse una ampliación de los poderes del Poder Ejecutivo, se reconoce la confesionalidad del Estado, la pérdida de autonomía del poder local y la implantación de un sufragio censitario muy restringido. Durante esta etapa se produjo la Segunda Guerra Carlista entre 1846 y 1849, lo que agudizó el tono autoritario del gobierno presidido por Narváez, convertido de facto en dictador con el voto de confianza del Congreso. Esta Segunda Guerra Carlista tuvo su origen y principal foco en Cataluña. Los carlistas vieron una oportunidad de casar a Isabel II con el hijo de Carlos María Isidro, resolviendo de esta manera el conflicto dinástico. Sin embargo, Isabel II finalmente se casó con su primo Francisco de Asís, lo cual reactivó el conflicto. La guerra terminó tras la frustración, el desengaño y los reveses sufridos por el bando carlista. Entre 1851 y 1852 Juan Bravo Murillo presidió el gobierno y fue ministro de Hacienda. Su principal objetivo consistió en sanear la deuda pública. También se firmó el concordato con la Santa Sede, que estableció nuevas relaciones entre la Iglesia de Roma y el Estado español. En esta etapa hubo también un intento de reforma constitucional en 1852 en sentido autoritario, siguiendo el modelo francés del Segundo Imperio de Napoleón III. El fracaso de esta reforma y la desconfianza de la reina hicieron que Bravo Murillo presentase la dimisión en diciembre de 1852. Los casos de corrupción en los grandes negocios, sobre todo relacionados con la construcción del ferrocarril, aumentaron la desconfianza en el sistema, pues el gobierno prohibió que estas noticias se difundieran. En este clima político se fue urdiendo la trama de la sublevación de 1854, que dio paso al denominado bienio progresista. El bienio progresista se desarrolla entre los años 1854 y 1856. Este periodo comienza con un nuevo pronunciamiento militar en Vicálvaro, la llamada Vicalvarada, encabezado por los generales Serrano y O'Donnell, que se enfrentaron a las tropas gubernamentales en Vicálvaro, villa cercana a Madrid. Los sublevados publicaron el Manifiesto de Manzanares, en el que se recogían algunas reivindicaciones progresistas, mientras que en algunas ciudades se producían levantamientos populares y se organizaban juntas. Todo ello provocó la caída del gobierno y el retorno de los progresistas al poder. Espartero, líder del Partido Progresista, volvió a ostentar la jefatura del gobierno, aunque con menos protagonismo que en la etapa progresista anterior. Los progresistas crean una nueva constitución, la de 1856, que quedó en proyecto, por eso se denomina Constitución non nata. Esta constitución recogía los principios del progresismo, la soberanía nacional, que no es compartida, el poder de la corona, un poder de la corona muy limitado, las dos cámaras son electivas, la declaración de derechos es más exhaustiva y se contemplan las elecciones municipales y la milicia nacional. En cuanto a las medidas legislativas más importantes, la mayoría tienen un carácter económico, como la desamortización de Madoz, que se produce en 1855, que afectó sobre todo a los bienes de los ayuntamientos, la creación de un nuevo sistema financiero y la promulgación en 1855 de la Ley General de Ferrocarriles, en la que se establece el sistema radial, el ancho de vía, la posibilidad de inversiones extranjeras y de importar los materiales sin pagar los aranceles. Es en este momento cuando se constituye la Unión Liberal,
dirigida por un antiguo moderado, el general O'Donnell. En 1856 la inestabilidad política aumenta, produciéndose una serie de huelgas que hacen que la burguesía exija el mantenimiento del orden. Finalmente, el régimen progresista desembocó en la disolución de las Cortes y la dimisión de Espartero. O'Donnell pacta con la corona y se pasa al conservadurismo, haciéndose con el poder. Entramos en la última etapa del reinado de Isabel II. Este periodo se denomina la vuelta al conservadurismo, la unión liberal y el final del reinado de Isabel II, 1856-1868. De 1856 a 1868 se vuelve al conservadurismo con gobiernos cada vez más autoritarios. Este último periodo estará caracterizado por el dominio de la unión liberal de O'Donnell y los moderados de Narváez, que se alternan en el poder. Las tres primeras medidas del nuevo gobierno son significativas: restauración de la Constitución de 1845, disolución de la Milicia Nacional y abolición de la autonomía municipal. A estas medidas se sumarán otras, como la paralización de la desamortización eclesiástica, una nueva ley de instrucción pública, la finalización de grandes obras públicas como el Canal de Isabel II y el desarrollo de las comunicaciones. Para desviar la atención en el interior y obtener prestigio para España, el nuevo gobierno lleva a cabo una política exterior imperialista de intervenciones militares en África, América y Asia. La más importante fue la guerra con Marruecos. Este país había atacado Ceuta y Melilla y en 1859 se le declaró la guerra. Esta termina con la victoria española de los Castillejos y la paz de Guadras en 1860, con la que se ocupó Tetuán, convirtiendo a Prim en un mito. Otras intervenciones militares se realizaron conjuntamente con la Francia de Napoleón III, sobrino del gran Napoleón Bonaparte, en México y la Cochinchina, actuales Vietnam y Camboya, pero no nos reportaron beneficio alguno, ni tampoco la Guerra del Pacífico contra Perú. Durante esta época hubo una cierta estabilidad política y crecimiento económico en el interior, que se rompió a partir de 1865, en momento en el que se volvieron a unir la crisis política, el rechazo de los moderados, la democratización del régimen liberal, la corrupción y el desprestigio de la corona, así como las económicas, malas cosechas, crisis industrial y financiera. Toda la oposición, progresistas, demócratas y republicanos, se unió en el Pacto de Ostende, por el cual se acordaba que Isabel II debía irse de España y convocar una asamblea constituyente por sufragio universal. Sucesivamente, Isabel II se queda sin sus dos principales valedores que la defiendan de las amenazas que ponen en peligro su permanencia en el trono. En 1867 muere O'Donnell y al año siguiente Narváez. Será la oportunidad para el pronunciamiento militar de los opositores al régimen isabelino, a los que se une el nuevo líder de la Unión Liberal, el general Serrano. En 1868 se produce la Revolución de la Gloriosa, que supone la caída de la monarquía liberal de Isabel I. A continuación vamos a pasar al punto 6, que es el sexenio democrático, Revolución, Constitución de 1869 y la monarquía de Amadeo de Saboya. Iniciamos este punto pues recordando la Revolución de 1868. Tras el último quinquenio del reinado de Isabel II, que se caracterizó por una difícil situación política, económica y social derivada de los siguientes factores: los gobiernos de corta duración de moderados y unionistas, las protestas sociales y disturbios contestados con más represión, la crisis financiera de 1866, el desprestigio de la corte por los escándalos de la reina y su camarilla, así como la muerte de los líderes que apoyaron a la reina, los generales O'Donnell y Narváez. Todo ello provoca que en 1866 se firme el Pacto de Ostende entre progresistas dirigidos por Prim y demócratas. Los firmantes del pacto aspiran al derrocamiento de Isabel II, al establecimiento del sufragio universal y la redacción de una nueva constitución. En 1867 se les unen los unionistas Dulce, Topete y Serrano.
La situación se encamina hacia la revolución que pondrá fin al reinado de Isabel II y establecerá un régimen democrático en España. El proceso tuvo una doble vertiente. Por un lado, el pronunciamiento militar que tuvo lugar el 17 de septiembre en la bahía de Cádiz. En ese pronunciamiento el almirante Topete subleva a la armada. Prim se pone al frente de la rebelión, a la que se unen Serrano y Dulce. Todos esos militares son liberales y monárquicos y representan los intereses de cambio de la burguesía acomodada. La otra vertiente serían las juntas revolucionarias que se constituyen en las principales ciudades en contra del gobierno y asumiendo el control local. En estas juntas tienen una gran importancia los elementos del Partido Democrático que representan los intereses de la pequeña burguesía. El triunfo de esta revolución, conocida como la Gloriosa, puso fin al reinado de Isabel II, quien se exilió a Francia y abre el convulso periodo conocido como Sexenio Democrático. A continuación veremos la primera etapa de este periodo, que sería la etapa del gobierno provisional y la Constitución de 1869. Para evitar el auge de las ideas republicanas en las juntas, Prim impulsó la formación de un gobierno provisional, que convocó elecciones para la Asamblea Constituyente en enero de 1869, en las que triunfaron los monárquicos progresistas del propio Prim. Esta asamblea redactará en pocos meses la Constitución de 1869. Esta Constitución recoge una amplísima declaración de derechos individuales, es la más extensa hasta entonces, incluyendo la libertad de imprenta, de enseñanza y de asociación. Por primera vez en España se declara libertad de culto. Se establece la soberanía nacional y el sufragio universal, así como una clara división de poderes. La forma del Estado, sin embargo, seguirá siendo la monarquía. Ante la ausencia de un rey y dado el rechazo frontal a la vuelta de la familia Borbón al trono, se nombró regente al general Serrano, quien entre otras cosas y junto a Prim, el jefe del gobierno, deberá encargarse de buscar un nuevo rey para España. Es así como se va a inaugurar una nueva etapa que va a ser, dentro del sexenio por supuesto, que va a ser el reinado de Amadeo de Saboya, que se desarrolla entre los años 1871 y 1873. La búsqueda del rey no fue fácil. Algunas casas reales europeas rechazaron el ofrecimiento para algunos de sus miembros, dada la inestable situación de España. En otros casos, determinadas potencias europeas se oponían a personajes de potencias rivales que querían obtener el puesto. Por ejemplo, la oposición francesa a un príncipe alemán fue la excusa tomada por Bismarck para iniciar la guerra franco-prusiana de 1870. Se llegó a pensar en personajes como el duque de Montpensier, cuñado de Isabel II, o el general Espartero. Finalmente, el elegido, gracias básicamente a las gestiones personales de Prim, fue Amadeo de Saboya, hijo del rey de la recién unificada Italia. Este personaje pertenecía a una casa real considerada liberal, era católico y no causaba problemas internacionales. Parecía, por tanto, un candidato idóneo, pero tampoco despertaba grandes pasiones, como demuestra el hecho de que solo 2/3 de los diputados españoles votarán a favor de su entronización el 16 de noviembre de 1870. El nuevo monarca llega a Cartagena el 30 de diciembre de 1870. Su gran valedor, el general Prim, ha muerto en un atentado aún no suficientemente aclarado 3 días antes. El reinado de Amadeo iba a durar 2 años, desde enero de 1871 a febrero de 1873, momento en que abdicó. Los principales problemas a los que tuvo que hacer frente durante su corto reinado fueron la manifiesta falta de apoyos, pues los monárquicos, tanto isabelinos como carlistas, le consideraban un intruso, los republicanos un inconveniente para instaurar la república como forma de gobierno. El inicio de la Tercera Guerra Carlista como prueba de ese descontento, que afectará al País Vasco, Navarra, Cataluña y el Maestrazgo, y durará hasta 1876. Por otra parte, la inestabilidad política derivada de la disgregación de la coalición gubernamental, pues a la muerte de Prim se había producido una escisión en el Partido Progresista, dividido desde entonces entre los progresistas de Sagasta y los radicales de Ruiz Zorrilla. En 2 años de reinado se sucedieron 3 procesos electorales y 6 gobiernos. Por otra parte, tendremos los problemas sociales, como los derivados de la persecución gubernamental a los partidarios de la Asociación Internacional del Trabajo, la AIT, cuya ilegalización llegó a votarse en las Cortes.
Problemas también con las colonias americanas. Hubo un intento de abolir la esclavitud en Cuba y Puerto Rico, buscando propiciar la paz con esta zona, pero la medida fue boicoteada por la presión de los hacendados y la nobleza, respaldados por Cánovas del Castillo y los alfonsinos, partidarios de la restauración de los Borbones en el trono español en la figura de Alfonso, hijo de Isabel II. Solo se logró la abolición en Puerto Rico, donde el número de esclavos era mucho menor. Ante los continuos desórdenes y el escaso apoyo popular y político, Amadeo se ve obligado a abdicar el 11 de febrero de 1873 y el Parlamento proclamó ese mismo día la República. Tras la finalización del reinado de Amadeo de Saboya entramos en el siguiente punto, el temilla 7, que se denomina el sexenio democrático, el primer ensayo republicano y su fracaso. La Primera República, que transcurre entre 1873 y 1874, surge como consecuencia de todo lo que hemos explicado anteriormente, y nace marcada por una serie de problemas y una profunda inestabilidad, lo que finalmente derivará en su fracaso. Entre los problemas a los que se va a enfrentar están la existencia de las dos guerras anteriores, la de Cuba y la carlista, el escaso apoyo popular con el que contará desde el principio, los conservadores consideraban a la República un régimen revolucionario, los monárquicos alfonsinos cada vez suman más apoyo de las clases medias y por tanto también están en contra de ese régimen, y los carlistas recrudecieron la lucha en el norte peninsular. Además tuvo casi nulo apoyo internacional, pues solo dos países, Estados Unidos y Suiza, reconocieron al nuevo régimen. Entre los republicanos además se produjo una fuerte división. Por un lado estaban los republicanos federalistas, partidarios del Estado federal, y por otro lado estaban los unionistas, partidarios de un Estado centralista. Y por otra parte estaban los republicanos moderados, defensores de que la República trajese al país democracia, derechos individuales y mejoras económicas, y los exaltados, eran partidarios de llevar a cabo una auténtica revolución, con reparto de tierras incluido. Además de todos estos problemas surge también el problema del cantonalismo, el intento de construir el Estado desde abajo. La República fue reclamada en una reunión conjunta de las dos cámaras el 11 de febrero de 1873. Ese mismo día es nombrado presidente Estanislao Figueras, sin seguir el procedimiento habitual que habría obligado a convocar cortes constituyentes. Pi Margall será el ministro de la gobernación de este primer gobierno, donde hay mayoría de radicales. Tras unos convulsos primeros meses donde se producen incluso dos intentos de golpe de Estado, en mayo se celebran elecciones y ganan los federalistas. Pi Margall es elegido el nuevo presidente el 11 de junio e intentará centrar su labor de gobierno en la redacción de una nueva constitución, el proyecto de 1873, de tipo federal. Sin embargo, se multiplicaron los problemas. Hubo ocupaciones de tierras en Andalucía, una huelga general en Alcoy y sobre todo estalló el problema del cantonalismo. Varias ciudades se proclaman cantones soberanos en Andalucía y Levante, siendo Cartagena el primero y el más importante. Pi Margall dimitió al no querer usar la violencia. Para sustituir a Pi Margall, Nicolás Salmerón es elegido presidente en julio y autoriza la represión militar contra el cantonalismo, lo que supone un giro a la derecha de la República y otorga un mayor protagonismo a los militares. Salmerón dimitió en septiembre por no querer firmar penas de muerte sobre líderes cantonalistas. Le sucede Emilio Castelar, que centró su labor en el restablecimiento del orden en el país. Para ello adoptará una serie de medidas que acentuaban el giro autoritario ya iniciado por su antecesor. Para empezar, con el apoyo del ejército obtuvo de las Cortes poderes extraordinarios, tras lo cual suspendió sus sesiones durante 3 meses. Se reforzó aún más el poder militar para hacer frente al cantonalismo y a la guerra carlista. Se suspendieron diversos derechos constitucionales y se realizó un alistamiento masivo. Se persiguió además cualquier intento federalista. A inicios de 1874, Castelar dimitió ante la falta de apoyo de las Cortes. El 3 de enero de ese mismo año, mientras se estaba votando un nuevo gobierno, el ejército ocupó los puntos claves de Madrid y el general Pavía, capitán general de Madrid, entró con las tropas en el Congreso, disolvió la Asamblea y anunció la constitución de un gobierno militar dirigido por el general Serrano. Con este golpe de Estado acabó la corta y azarosa vida de la Primera República.
Pasamos a continuación al siguiente punto, el 7.2, de la Primera República a la Restauración. Tras este golpe de estado de Pavía y la disolución de las Cortes, se instaura un gobierno provisional dirigido por Serrano, como ya hemos dicho. Teóricamente seguía vigente la República, pero había una constitución en vigor, la de 1869, que estaba suspendida, y otra, la de 1873, que no llegó a aprobarse. Además, las Cortes quedaron suspendidas de manera indefinida. Por todo ello, y en la práctica, el gobierno de Serrano fue una dictadura que centró su labor de gobierno en el restablecimiento del orden. La oposición republicana fue anulada y se declararon ilegales las organizaciones obreras. Nuevas movilizaciones del ejército detuvieron el avance de las fuerzas carlistas en el norte, al tiempo que se atacaba duramente a los restos del movimiento cantonalista. Cartagena, por ejemplo, el último cantón, cae en enero de 1874. Al tiempo, Antonio Cánovas del Castillo, quien no había participado en los últimos gobiernos de la República, está aglutinando en torno suyo a los partidarios del regreso de los Borbones, cada vez más numerosos entre el ejército y las clases medias. El 1 de diciembre, el príncipe Alfonso, siguiendo los consejos de Cánovas, firma el manifiesto de Sandhurst, en el que se compromete a establecer una monarquía constitucional y a mantener en vigor algunos de los cambios habidos en el sexenio. Se prepara así una vuelta pacífica de la monarquía. Sin embargo, los acontecimientos se precipitan cuando el 29 de diciembre de 1874 el general Arsenio Martínez Campos se subleva en Sagunto pidiendo la vuelta de la monarquía. El gobierno, con un Serrano ya muy debilitado, no opuso resistencia y dimitió. Se formó entonces un gabinete de regencia el día 31 e inmediatamente se proclamó a Alfonso XII como rey de España, dando comienzo al nuevo periodo histórico conocido como la Restauración.